Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en este tiempo de contingencia debido a una pandemia mundial. Estamos en medio de circunstancias adversas para la familia. Este programa siempre está hablándole a la familia. Todos formamos parte de una familia. Todo empieza en la familia, de la familia a la sociedad, de una ciudad o nación. No podemos hablar de naciones, no podemos hablar de ciudades sin ir a la familia. Y la familia está confinada hoy desde hace más de 2 meses aquí en México debido a este virus que está atacando las familias de ciudades tras ciudades, naciones tras naciones. Y ya llevamos 5 meses de esta pandemia. Todo comenzó desde finales del año pasado, diciembre, en la China, y se intensificó todo a cubrir prácticamente el mundo entero, enero, febrero, marzo, abril, ya estamos en mayo, pero estamos en otra estación del año. Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios de la familia, es el Dios que controla todo, es el Dios de los tiempos. Dios puso el sol y la luna para marcar los tiempos a la familia en la tierra. No solamente a la familia, a ciudades y naciones. Por eso medimos el tiempo, las horas, los días, los meses, los años, y ya hemos medido el tiempo de esta pandemia, 5 meses que llevamos en el mundo entero, y las medidas que se han tomado en cada país. En México prácticamente llegó esto a finales de febrero. La primera persona que se encontró contagiada con este virus fue en el mes de febrero. Nuestras autoridades han estado trabajando previamente desde que supieron todo en la China, y también la Iglesia de Jesucristo ha estado trabajando intensamente con respecto a lo que es la profecía, enseñando de profecía y orando, enseñando de la importancia de orar y de ayunar. En este programa de La Voz de la Alianza siempre hemos convocado a la oración y al ayuno por situaciones específicas que pasan en la tierra. Y durante ya 4 meses hemos estado orando y ayunando en contra del coronavirus COVID-19. Así que a través de este programa muchas personas han sido iluminadas, han sido enseñadas, y hoy seguiremos enseñando acerca de lo que debemos seguir haciendo en nuestros hogares, ya que seguimos en casa, seguimos estando en familia, y creo que es una buena oportunidad que Dios nos da para identificarnos más en la familia. Así que bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza para bendecir tu familia. El tema de hoy es la oración en familia para sanidad. Sí, no importa las adversidades que hayan, la adversidad es como un viento contrario, pero tenemos también el viento de Dios que está con nosotros, y el viento de Dios puede derribar cualquier viento contrario, lo cual significa que Dios no va a parar de cumplir su palabra, Él no va a parar de cumplir sus promesas, lo que Él ha destinado, lo que Él ha prometido para este año, van a venir, y vamos a ver la mano de Dios moverse dentro de su pueblo, la iglesia, como nunca antes. Así que prepárense, porque lo mejor de Dios está en camino, está viniendo para la iglesia. Es la enseñanza que tenemos de parte de Dios, que todo lo mejor viene hacia el futuro, y estamos viviendo tiempos de sacudimiento de todo aquello que no nos conviene, todo aquello que se debe destruir está siendo destruido, porque el hombre ha trabajado muchas veces sin Dios y ha construido sin Dios. Por eso los sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas sociales, sistemas religiosos, apartados de Dios. Dios está sacudiendo el mundo entero para que todos sepan que hay un Dios en los cielos que controla todo, que Él permite todo lo que está sucediendo para que las personas puedan voltear a ver al cielo. Por eso, en una situación como la que estamos viviendo, el único que nos puede ayudar
después de 5 meses es Dios, porque los hombres de ciencia están hablando de que no hay vacuna, no hay solución humana a este virus y están pensando en establecer ciertas soluciones propias de medicamentos, pero no hay ninguna efectividad en esos medicamentos. Y la vacuna, si es que llega a existir, están pensando de aquí a 18 meses. Ayer estaba yo leyendo que la ciencia trabaja lenta, así que son 18 meses para llegar a la vacuna. 18 meses con un virus que está atacando y está contagiando y está llevando a la muerte a muchas personas, es mucho tiempo. ¿Por qué no acudimos a Dios? Dios puede resolver el asunto de manera inmediata. Dios es Dios de lo imposible, solamente tenemos que acudir a Él. Así que hoy estaremos hablando de cómo resolver el asunto en casa, resolver el asunto en familia, resolver el asunto para una ciudad o una nación. Todo lo que está pasando en nuestro territorio es porque le hemos pedido a Dios que intervenga sobre México, que intervenga sobre Tabasco, que intervenga sobre Villahermosa, que intervenga sobre el sureste, que intervenga también en algunas otras naciones, y hemos observado que por los lugares que hemos estado orando, Dios está interviniendo. El presidente hablaba de la buena suerte que hemos tenido en México. No es la buena suerte, es porque hay un pueblo cristiano que conoce a Dios y sabe lo que está sucediendo proféticamente en nuestra generación y sabe lo que podemos hacer para cambiar cualquier circunstancia adversa a través de la oración y el ayuno. Es la bendición más bien, porque la suerte tiene un límite, es decir, en cualquier momento se puede terminar. Sí. Por eso alguien dice, se acabó la suerte. Pero en cambio la bendición es continua, es seguida, nunca termina, no tiene límites y permanece también. Así es, por eso tenemos a un Dios de promesas. La Biblia es un libro de promesas de Dios y dice la Escritura que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Los que somos cristianos seguimos las enseñanzas de Jesucristo y Jesucristo, Él está gobernando hoy en el planeta Tierra. Toda autoridad y poder está en el nombre de Jesús. Ante el nombre de Jesucristo se doblan las rodillas, tanto en el cielo como en la tierra y en el infierno. Toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. Por eso todo cristiano que usa el nombre de Jesús para actuar aquí en la tierra, de pronto las puertas se abren. Las puertas del infierno se abren porque estamos mencionando el nombre poderoso de Jesucristo, quien venció a Satanás en la cruz del Calvario. Por eso, la oración del cristiano comienza en el nombre de Jesús. No podemos hacer nada en la tierra si no es en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Así que estaremos enseñando más acerca de la bendición que tenemos, que es permanente. Es para el que esté creyendo lo que Jesucristo enseñó. Y la Biblia es un libro de enseñanza. Por eso vamos a comenzar leyendo Isaías 41:10. Isaías 41:10 está hablando de la bendición que Dios estableció con Israel, la bendición de Jacob. Es una gran bendición de ayuda, bendición que tiene que ver con protección cuando caminamos y el enemigo está al acecho, porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Aquella persona indefensa, la defensa es importante. Si esa persona no tiene defensa, el diablo hará estragos con esa persona. Por eso el único que puede defendernos hoy se llama Jesucristo. No es religión, es la persona que vino del cielo, se
transformó en persona humana, porque era la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Estuvo aquí viviendo un tiempo, hace 21 siglos atrás. Vino el Espíritu Santo de parte de Jesucristo y de Dios el Padre para que camine con nosotros y nos enseñe hoy, en esta generación siglo XXI, todo lo que pasó hace 21 siglos atrás. Podemos conocer la obra de Dios por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros. Todo cristiano debe caminar con el Espíritu Santo. No puede haber estudio de la Biblia sin el Espíritu Santo. No puede haber estudio de las cosas de este mundo sin la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice, examínalo todo, retén lo bueno. ¿Cómo sé qué es lo bueno en este mundo y qué no es bueno? El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo puedo orar? Solamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hace ver el problema que hay en mi ciudad, el problema que hay en mi nación, el problema que hay en el mundo, y entonces presento delante de Dios el problema para que venga la solución de Dios. Dios establece soluciones si se lo pedimos. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Si no clamamos a Dios, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo vamos a encontrar la solución? Dios revela la solución por medio de la oración. Por eso aquí en Isaías 41:10, lo primero que Dios dice, no tengan miedo. Vamos a hablar un poco del miedo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí está, no tengas miedo, no temas, porque Dios, el Dios de los cielos, el creador del cielo y de los cielos y de la tierra, está caminando con el creyente. Hoy en Cristo, Cristo está con nosotros. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea que vivimos aquí en la tierra y debemos esforzarnos a caminar creyéndole a Dios, porque el diablo trata de que no avancemos. El diablo trata de desviarnos de la fe, que no creamos en los milagros de Dios. Dios es Dios de milagros. No creas en los milagros. Dios no te puede sanar. Dios no puede hacer nada con este virus. Esta pandemia llegó para quedarse en el planeta Tierra. Así que prepárate porque vas a vivir con el virus. Haz del virus tu amigo. Prácticamente es lo que algunos están diciendo. Yo no puedo hacer del virus un amigo porque el virus es un demonio. Es un demonio. Todos los que somos cristianos sabemos lo que significa el demonio. Y la Biblia habla de todo ello. Un virus está aquí para destruir cuerpos. El demonio es la obra de lo que hace. Por eso tenemos que aprender a reprender ese demonio. El demonio no tiene por qué estar en un territorio que puede ser mi cuerpo, mi familia, mi colonia, mi ciudad, mi nación. Tenemos que aprender a ejercer autoridad en el nombre de Jesús para reprender demonios. Si no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? ¿Para qué es el cristianismo? ¿Para qué es la iglesia? No somos aquí un adorno en la ciudad. Estamos aquí para ser luz y sal en la ciudad. Jesucristo nos llamó a trabajar para Él. Por eso dice, esfuérzate. Dice, Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Porque después que venga, que salgamos o empecemos a salir de esta crisis sanitaria, viene la crisis financiera. Pero Dios dice, siempre te sustentaré con la diestra. La diestra significa Jesucristo, es la diestra de la justicia de Dios. El Señor Jesucristo, quien vino hace 21 siglos atrás, para establecer la justicia en el planeta Tierra. El diablo ya fue derrotado y se estableció la iglesia para anunciar que el único justo es Jesucristo. El único que puede ayudar a cualquier familia, a cualquier ciudad y nación es Jesucristo.
Pero, ¿qué es lo que hace el diablo? Meter miedo a la gente por medio de un virus, por medio de una enfermedad. Y si la persona entra al miedo, ya cayó en la trampa del diablo. El miedo es un estado del alma, es un estado anormal del alma. El alma, nuestra alma, donde están nuestros sentimientos y emociones, debemos estar en paz, siempre en paz, caminando en paz. Caminamos en el día en paz, dormimos en la noche en paz. Es la hora ya de descansar, cierra tus ojos y a dormir hasta el otro día, entrégale tu sueño al Señor. Estamos en paz las 24 horas del día, pero el diablo no quiere que haya paz. El diablo quiere de que estemos inquietos y entonces presentan cosas, el enemigo presenta cosas alarmantes que nos desequilibran. El diablo trae angustia. Por eso, cuando una persona está llena de temor y de miedo ante las circunstancias adversas de la vida, entonces se paraliza. Al paralizarse, tomará decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas. Se aparta de Dios. Es lo que hace el diablo con el miedo, que la persona se aparte de Dios, para que empiece a tomar decisiones muy erráticas aquí en la tierra y el diablo empieza a atormentar a esa persona. Una persona con miedo puede estar perdiendo su fe, puede dudar de las promesas de Dios, puede ser un cristiano que empieza a dudar si Dios es fiel a sus promesas, puede llegar a la incredulidad a Dios, puede llegar al rechazo a Dios. ¿Cuántas personas están rechazando a Dios? No están creyendo en Dios, se han rebelado a Dios, entra la rebelión. Todo comienza con el miedo. El miedo nos aparta de Dios. Por eso lo primero que hace Dios cuando se acerca a una persona es decir, Shalom, paz. Paz, ten paz en tu alma. La paz solamente la trae Dios y el príncipe de paz es Jesucristo. Por eso Dios dice, no tengas miedo. Así comienza, no temas, porque yo estoy contigo. El único que puede librarnos del miedo es Jesucristo, el príncipe de paz. ¿Y cómo viene el miedo? Por medio de un demonio, es un espíritu. Ese espíritu que se está moviendo, llamado virus COVID-19, se está moviendo de ciudad en ciudad, de nación en nación, está causando terror en muchas familias, en muchas personas. Hay personas que están en una situación crítica en sus pensamientos, en sus emociones. El miedo puede llevar a la enfermedad mental, el miedo puede llevar a la enfermedad espiritual, puede llevar a la enfermedad física del cuerpo. Muchas enfermedades físicas vienen por el miedo. Por eso lo primero que dice Dios, no tengas miedo. Y hoy comenzamos leyendo el Salmo también 34:4, porque vamos a hablar de la oración. La oración. Cuando nosotros estamos orando en familia, Dios se está manifestando para que la bendición que Él tiene en Cristo Jesús se manifieste. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. La persona en la tierra tiene que clamar al cielo. El que clama, el que busca a Dios lo va a encontrar. Busqué a Dios, busqué a Jehová y Él me oyó. Dios está presto a escuchar al ser humano en el planeta Tierra. A esto vino Jesucristo a abrir el camino de la oración. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, dijo Jesús, van a usar mi nombre, porque la oración es en el nombre de Jesús. No es en el nombre ni de Pedro, ni de Pablo, ni de María, ni de otro nombre. El
nombre de Jesús es el único nombre que llega al cielo. Así que en el nombre de Jesús vamos al Padre de los cielos, fuente de toda bendición. Podemos leer lo que está escrito en 1 de Corintios 8:6. 1 de Corintios 8:6 habla de que nosotros tenemos un solo Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Allí está. Para nosotros, los que ya creímos en Jesucristo y somos hijos de Dios, todo el que es cristiano, de cualquier denominación, si es cristiano, solamente hay un Dios. Dice allí. Del cual proceden todas las cosas. Allí está, el Padre es la fuente de toda bendición. El Padre está en los cielos, por eso clamamos al cielo, clamamos a Dios, porque Él es el único que me puede ayudar en mis problemas personales, familiares, laborales, económicos, todo tipo de situación aquí en la tierra. Él es la fuente de mi bendición espiritual, de mi bendición de salud física, de mi bendición financiera. El Padre de Dios, el Padre de los cielos. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Allí está, el Señor Jesucristo es el camino al Padre. No podemos ir al Padre si no es en el nombre de Jesucristo. Él es el camino y por medio de Jesucristo son todas las cosas. Todo lo que el Padre tiene lo da solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso aquí en la tierra todo cristiano clama al Padre en el nombre de Jesús para que el Padre suelte toda bendición que Él tiene en promesas en Cristo Jesús. Así que la Biblia es un libro de enseñanza, es un manual que nos va guiando en el cómo vivir de una manera próspera, de salud, de bendición, que todo lo que emprendamos nos vaya bien. La Biblia nos va enseñando. Por eso, en estos 2 meses que ya tenemos aquí en México de estar confinados en casa, debimos ya haber aprendido mucho de la Biblia. Si tú todavía no lo haces, yo te animo para que con tu esposa, tus hijos, todos en familia estudien de la Biblia la palabra de Dios. Estudia los salmos, estudia, me viene aquí el Salmo 23. Salmo 23, busca el Salmo 23, es un salmo de la familia, donde el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él nos pastorea y está con nosotros en medio de esta pandemia. Dice el versículo 4 y 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Allí está. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Allí está la promesa dada por Dios en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro pastor, pero vamos a caminar aquí en la tierra y habrán tiempos. Todo tiene un tiempo. Este tiempo que estamos viviendo del coronavirus es un tiempo de estar caminando en valles de sombra y de muerte. De sombra y de muerte. Hay personas que están siendo afectadas por este virus en contagios de esta enfermedad, el diablo atacando a muchas personas y algunas personas debilitadas ya partieron con el Señor. Así que estamos viviendo tiempos de sombra y de muerte, pero el Señor dice, yo estaré contigo. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré, dice la Escritura, no debo tener miedo. O sea que este Salmo 23 es un salmo práctico para la vida cristiana aquí en la tierra, porque es el salmo del buen pastor. Y todo padre de familia debe ser un buen pastor. Vamos a la iglesia porque tenemos la enseñanza de un pastor que nos guía y debemos saber que hay días buenos y días malos. Hoy estamos en días que se han prolongado, donde estamos viendo
las puertas de la muerte. Dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú, el Señor Jesucristo, prometió estar con nosotros, estás conmigo. O sea que vamos caminando con el Señor Jesucristo aquí en la tierra, no lo vemos. Está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios camina con nosotros en medio de la muerte. Estamos caminando en sombras de muerte. Estamos viendo las puertas de la muerte. No debemos entrar en esa puerta. Por eso tenemos que aprender a reprender la muerte. Muerte, te vas fuera de mi presencia. Reprender la enfermedad. Enfermedad de muerte, fuera de mí. Te reprendo en el nombre de Jesús. Por eso, en Jesucristo podemos tener autoridad y poder para caminar en la tierra. Y dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré. Bueno, antes dice lo de la vara y el cayado, Sí. que son instrumentos del pastor, que es nuestra guianza. La vara tiene una forma de gancho. Entonces esa servía prácticamente para dirigir el rebaño y también para rescatar a la oveja. Y el cayado era para ahuyentar a los animales. Mas, sin embargo, también, bueno, lo que ahí Dios está diciendo es que Él nos va a instruir y también, bueno, a veces nos va a corregir también. Sí. Pero son para nuestro propio bien porque Dios nos ama y, bueno, como dice la palabra, Dios al que ama también disciplina. Entonces, bueno, por eso si tenemos la guianza de Dios, entonces si es que viene el valle de sombra, Dios mismo nos va a rescatar de ella. Sí, es parte de nuestro entrenamiento aquí en la tierra, es parte de ser probados en fe, es el adiestramiento para el crecimiento al carácter de Cristo. Dios quiere que tengamos carácter, que no tengamos miedo, que sepamos enfrentar el problema, no el miedo. El miedo nos hace detenernos, nos hace ver gigantes en el problema. Todo esto pasó en el desierto. ¿Te acuerdas Sí. la enseñanza que has dado acerca de cómo Moisés mandó a 12 Espías. líderes, príncipes de Israel, uno por cada tribu, para explorar la tierra? Dios le había dicho, cuando vayan a entrar a la tierra prometida, van a encontrar ciudades grandes ciudades. Ustedes no la construyeron los gigantes. Son ciudades construidas por gigantes. Es una tierra de gigantes. La tierra prometida, la tierra de Canaán. Esto Dios se lo dijo al pueblo de Israel, pero se les olvidó. Se les olvidó a estos líderes que fueron a inspeccionar la tierra. Ya estaban en la frontera de la tierra prometida. Habían salido de Egipto y rápidamente Dios los trasladó en poco tiempo a la tierra prometida. Estaban en las fronteras. ¿Qué fue lo que hizo Moisés de parte de Dios? Manda a hacer un mapa de ubicación, donde están los puntos de debilidad que el enemigo tiene en la tierra prometida, porque son guerreros. Ellos han construido fortalezas, ellos saben de guerra, así que hay que hacer un estudio previo del lugar, el territorio, para poder saber por dónde van a entrar. Establecer estrategias de guerra para la conquista de la tierra de Canaán. Ese era el propósito por el cual se mandaron 12 líderes, 12 personas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Inmediatamente lo que entró por sus ojos y lo que empezaron a decir les metió miedo, porque el miedo viene de lo que vemos y oímos. Y vieron esa tierra construida por gigantes y se espantaron al ver los gigantes, se espantaron al ver las ciudades. Ellos se sentían pequeñitos y hablaron mal. Podemos leer todo esto, está registrado en el libro de Números capítulo 13. La Biblia habla aquí de que ellos, dice aquí, empezaron a hablar mal. Versículo 31 al 33.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí está, se vieron totalmente como insectos delante de estos gigantes. Dios no los sorprendió o no los engañó, ya Dios había dicho que era tierra de gigantes. Era tierra que habían construido los gigantes, los nefilines. Así que todo esto viene desde la enseñanza de Noé, cuando los ángeles procrearon con las hijas de los hombres y nacieron gigantes. Así que no era nada sorpresivo de lo que iba a acontecer cuando entraran a la tierra prometida. Pero tuvieron miedo y eran guerreros. Y dice la Biblia, hablaron mal. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Allí está el miedo, te hace llorar, tu impotencia. No hay solución al problema, nadie puede solucionar este problema y se ponen a llorar. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Esta es una palabra importante que debemos entender en la vida diaria, no quejarnos. No estamos aquí en la tierra para quejarnos, no somos cristianos para quejarnos. Pero cuando viene también ese sentimiento de que, ay, que mira cómo está el problema. Por el miedo. Hablan muerte. Por el miedo. Pueblo habló muerte. Por eso el miedo hay que vencerlo permanentemente. A esto vino Jesucristo, a llevar su cuerpo. Sí. Su cuerpo, Dios lo cargó con el pecado, allí iba el miedo y Jesucristo libró la batalla en el huerto del Getsemaní. Así que cuando Jesucristo murió, ya Él era prácticamente un vencedor. Así que aquí tenemos acerca de lo que sucede. Estos espías, estos líderes, estos príncipes vieron fortalezas de gigantes. Y entonces hablaron mal y contaminaron a todo el pueblo. Habían 10 personas, 10 líderes que tuvieron miedo y contaminaron con su boca. Con su boca contaminaron a todo el pueblo y todo el pueblo tuvo miedo y lo único que hicieron fue llorar. Quejarse. Y se empezaron a quejar contra Dios. Bueno, el representante de Dios era Moisés, entonces la agarraron contra Moisés. Y dice la Biblia, vamos a seguir leyendo, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos lo profetizaron, ellos lo hablaron. La Biblia dice que hay poder en la palabra hablada. Empezaron a hablar mal, hablaron lo que no debieron hablar, hablaron negativamente. La Biblia dice que en la boca tenemos el poder de la muerte y el poder de la vida. Nosotros marcamos el futuro de acuerdo a lo que hablamos. Si hablamos vida, caminaremos a un futuro de vida. Si hablamos muerte, estamos caminando a un futuro de muerte. La persona que lo único que hace es hablar de su enfermedad, hablar de las tragedias, hablar de todo lo malo, así será su futuro. Será un futuro lleno de tragedias, lleno de enfermedades. Por eso tenemos que ir a Jesucristo. Jesucristo vino a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Jesucristo vino a vencer el miedo. Por eso lo primero que hace Dios es librarnos del miedo. Y dice, Shalom, paz a vosotros, no tengan miedo. Aquí la Biblia habla de que empezaron ellos a hablar mal y ellos mismos determinaron. Mira lo que dice, ojalá, dijeron ellos, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto
o en este desierto. Bueno, ya habían salido de Egipto. Ellos querían regresar a Egipto. O sea, ya estaban a la entrada de la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Todavía Ya añoraban estaban. Y entonces dijeron, no, estamos dispuestos a regresar a Egipto, a morir en Egipto o de perdida. aquí en el desierto. Aquí en el desierto. Dios le tomó la palabra. Pero todas esas palabras negativas son palabras que no son de fe. No son de fe. Realmente exactamente. allí estaban no creyendo en Dios ni en la palabra que Dios le había dicho. Y estaban todavía quejándose. Contra Moisés era contra Dios que se quejaban. Porque Dios nos sacó de aquí si para traernos a morir. Entonces era falta de fe en la palabra que Dios ya les había dado. Entonces ellos hablaron mal, equivocadamente. Por eso el miedo te hace hablar mal. Si tienes miedo, mejor calla la boca. No hables. Palabras ¿Qué negativas. es lo que se recomienda? Empieza a leer la Biblia, declara un salmo, habla un salmo, habla la palabra de Dios, porque la palabra te va a liberar del miedo. O sea, todo la lo negativo, palabra te fortalecerá. todo en fe. lo negativo que podamos tener, hay que reemplazarlo por la palabra de Dios. Así es. Para que la palabra de Dios de quita el Dios, miedo. así es, y la palabra de Dios es eterna. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque la palabra es Jesucristo, la palabra viviente. Pero entonces, cuando nosotros hablamos negativamente, estamos rechazando la fe, estamos no creyendo en Dios, estamos no creyendo en su palabra. Mejor es reemplazarla por esa palabra de Dios, contrario a la situación que estás viviendo. Es un ejercicio un poco difícil, porque está en contra de los sentimientos o padecimientos, pero uno lo tiene que hacer porque eso es fe. Sí, el diablo ha atrapado ya el Así sentimiento, la emoción que está en el alma. Así es. Por eso la palabra atraviesa nuestro cuerpo y llega hasta nuestro espíritu para despertar nuestro espíritu. Atraviesa el alma, Sí. sana el alma. Así Solamente la palabra. Por eso cuando empezamos a declarar la palabra en voz audible, nos estamos sanando, nos estamos liberando del miedo. Así que antes de acostarte, lee el Salmo 91 en voz audible. Lee el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entrégale tus sueños al Señor. Deja de oír otras voces, deja de oír las malas noticias que hoy están abundando y falsas noticias que están abundando. Todos se creen expertos en cuanto a este virus y no conocen al virus, no saben que es un demonio, no conocen de lo que está pasando, no saben la causa, quieren darle solución si no conocen el problema. Así que dejemos de escuchar otras voces. La Biblia habla de que el hombre es mentiroso. Eso es lo que dice Dios. Nuestra naturaleza que viene de Adán y Eva es una naturaleza de mentira. Solamente Dios es veraz, solamente la verdad está en Dios y Dios dejó su palabra, la Santa Biblia, para que conozcamos la verdad y seamos libres del engaño del diablo. Por eso leamos el Salmo 23, leamos el Salmo 91. Vamos a ver el juicio que Dios estableció. El Salmo 34 sí. También está muy bien. El Salmo 34, hay clamé muchos salmos. A Dios y Él me libró, clamé a Dios y Él me oyó y me libró de todas mis angustias, de todos mis temores. Así es. Bueno, regresando al Salmo 23, en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí lo que dice es, bueno, que la mesa habla de comida, habla de alimento. Entonces quiere decir que tú puedes comer y puedes disfrutar los alimentos con buen provecho, con buena satisfacción, teniendo enfrente de ti tal vez a tu peor enemigo, como puede ser el diablo o como puede ser este virus. Es más, lo puedes invitar a comer. Bueno, no es así, pero bueno. No, hay que reprenderlo. Pero vamos al punto, dice, tú vas a poder comer en paz mientras el otro, el enemigo, se va a estar crujiendo los dientes, va a estar tal vez pataleando porque no puede hacerte daño. Entonces, por eso dice, y esta es la razón por qué no puede hacerte nada, aún teniéndolo enfrente el enemigo,
y es porque Dios dice te ha ungido tu cabeza con aceite y tu copa también dice está rebosando. Quiere decir que nosotros tenemos el gozo del Dios, que es lo que habla una copa rebosando, nos habla del gozo de Dios, y tenemos la unción del Espíritu Santo. Así Y la es. unción echa fuera todo temor Pero y eso todo es demor. cuando la gente eso- verdaderamente busca a Dios y su presencia y tiene Sí. una comunión, una relación con Dios y su Santo Espíritu. Entonces nuestra copa, nuestro corazón está lleno de Dios, está lleno de fe y entonces podemos hacer frente, ¿no?, a todas esas situaciones. Sí. Pero el asunto está en llenarse de la presencia del Espíritu Santo. No, y Llenarse de la esa presencia de Dios. bendición que acaba de decir el pastor José David tiene que ver con lo que viene. Hemos ayunado en el mes de mayo también para que la economía se levante, para que haya una reactivación de la economía, sobre todo en nuestra nación, México. Y ese Salmo 23, lo que habló el pastor, tiene que ver con todo ello. Dice la Escritura que Dios adereza mesa delante de nuestros angustiadores. El diablo es el ladrón de la economía. El diablo no quiere que comamos, pero Dios adereza mesa. O sea, nos prepara una mesa de abundancia de bienes, de provisión de bienes, para que nos alimentemos en medio de crisis económicas. En medio de la medio tormenta, hambruna. digamos. En medio de la tormenta tenemos En paz. medio de la tormenta Tenemos vamos paz, a ir exacto. caminamos en esa Así paz. es. Exactamente. O Podemos sea que comer sin aflicción de espíritu. no, porque- habrá abundancia exacto. mientras otras Porque personas cuando las estarán personas- luchando con la comida, Cuando las estarán personas luchando están tristes con o preocupadas, los bienes hasta el hambre materiales. se les va. Es lo que dice esa palabra. Así es. Aderezas mesa delante de mí. O sea que nuestros enemigos estarán viendo cómo le hacen esas personas que tienen para comer cuando otras personas no están teniendo para comer. O que pueden comer en paz en Dios medio de todo no este hace problema, ¿no? diferencia de personas, amigo o amiga que nos estás viendo. Dios camina con el que cree en su palabra. La necesidad en una ciudad siempre habrá. En cualquier ciudad hay un cordón de miseria. Toda ciudad tiene todo ello. En toda ciudad hay pobreza. En toda ciudad hay mujeres desamparadas. En toda ciudad hay enfermos. En toda ciudad hay necesidad. ¿Por qué unos son sanados y otros no? ¿Por qué algunos salen de su situación de pobreza y otros no? Porque le van creyendo a Dios. El que oye la palabra de Dios y le cree y obedece, saldrá de su situación. A esto vino Jesucristo, a extendernos la mano, a darnos la mano, a sacarnos de la pobreza, a sacarnos de la enfermedad, a sacarnos de la miseria, a sacarnos de la cautividad del diablo. Hay que tomarse de la mano del Señor. Una persona puede ser una persona que está enferma, pero no se quiere tomar de la mano del sanador. Entonces seguirá enferma. Así que en una ciudad hay muchas necesidades, pero Dios obra donde le creen a su palabra, donde le creen a el Evangelio de Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio, para que cualquier persona tenga la oportunidad de recibir la bendición. Hay que entender bien lo que está escrito, sobre todo en este Salmo 23. Por eso Dios ha establecido: Dios unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, la bendición de Dios Pero también está todo allí empieza- para que podamos bendecir a otras personas. Todo empieza con la primer versículo que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me ¿Qué quiere decir faltará. eso? Que cuando realmente tú eres oveja y obedeces, cuando realmente tú buscas al Señor y le obedeces, cuando realmente tú estás en la presencia del Señor, bueno, tú, yo y cualquiera, lógicamente. Así que cuando nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, cuando obedecemos, cuando buscamos a Dios, cuando Él realmente nos está pastoreando, no nos hace falta nada, porque el pastor siempre va a guiar a sus ovejas a campos deliciosos. Sí, el verdadero pastor estará tendiendo
la Así necesidad de sus ovejas, lo primero es el alimento. Lo primero es el alimento. Por eso el Salmo 23 dice, Dios adereza mesa, prepara la mesa de comida, la prepara delante de aquellos que no quieren que comamos, de aquellos que son nuestros adversarios. El diablo y todos sus demonios no quieren que nosotros vivamos con alimento, porque el diablo dijo, este es el pensamiento del diablo, está en Job, el diablo dijo, piel por piel, todo lo que tenga el hombre, habla de los bienes materiales, habla de la comida, habla de riquezas, habla del dinero. Todo lo que el hombre tenga, el hombre tiene debido a que Dios le ha dado. La prosperidad viene de Dios. El diablo no prospera a nadie. El diablo roba. El diablo está llevando a la ruina a la persona. En cambio, Dios sí te da su bendición, te prospera. Entonces el diablo dice, piel por piel, todo lo que tenga el hombre lo va a dar, lo va a intercambiar. El diablo es un negociante, sabe hacer negocios. Entonces el diablo sabe de trueque, lo va a cambiar por su propia vida. Por eso el diablo ataca con la enfermedad. Donde hay enfermedad, el diablo está robando los bienes materiales de una persona. El diablo sabe que una persona sin dinero no puede tener la fe necesaria para defender su causa. Por eso el diablo ha dicho, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Por eso una persona cuando está siendo afectada con una enfermedad, puede ser cáncer, lo hemos visto, venden sus carros, sus autos, venden sus casas, venden sus propiedades para tener el dinero, para pagar su enfermedad. Se van a otra ciudad, se van a otra nación para atender esa enfermedad. Cuando es una enfermedad de muerte, están dispuestos a no morir y gastar todo su dinero para mantenerse en vida. Este es el pensamiento del diablo. Por eso, amigo, amiga, tenemos que acudir al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Ya Cristo venció al diablo. Cristo puede ayudarte a librar la batalla aquí en la tierra en toda tentación. Él adereza mesa delante de todos nuestros enemigos, de todos nuestros adversarios, unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando. Dios es Dios de su palabra, todo se mueve conforme a su palabra. El que cree su palabra y la obedece estará en bendición. Por eso, en esta contención que hemos estado viviendo durante ya 2 meses en México, debemos ser expertos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si tú todavía no eres experto, pues aprovecha todavía en los días que quedan en esta contención para estudiar la Biblia y orar, porque orar es pedir. No tienes porque no oras, no tienes porque no pides. El que pide recibe. Si necesitamos y no pedimos, no vamos a tener. Pero si necesitamos y pedimos, esta es la oración que enseñó Jesús en Mateo 7:7. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide, recibe. Así que esta es la oración. Por eso tenemos que estudiar la Biblia y conforme a las promesas que están en la Biblia, pedirle a Dios. Dios quiere que tengamos paz, Dios quiere que tengamos bienes materiales, Dios quiere que tengamos, todo el Salmo 112 habla de bienes materiales, porque hay muchas personas que tienen un concepto equivocado de Dios, espiritualizan muchas cosas. No, Dios es Dios de lo práctico. Jesucristo vino a vivir una vida práctica en el planeta Tierra. Él caminó en la tierra, Él durmió aquí en la tierra, se cansó, tuvo que dormir de acuerdo a como todos los seres humanos duermen en la noche. Jesús mismo dijo, el día es para trabajar, se levantaba a temprana hora y lo primero era orar, trabajaba guiado por el Espíritu Santo para la gloria del Padre, sanando, liberando, restaurando. Jesucristo se cansó. Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo lloró,
tuvo emociones también, era un ser humano en la tierra, él llevó una vida práctica y sus parábolas tenían que ver con la vida diaria. Hablaba mucho de los agricultores, de los sembradores de semilla, así que Jesucristo hablaba de aspectos de la vida diaria. Este es el Señor que habla la Biblia. Por eso tenemos que conocer cosas prácticas, aplicarlas para el siglo XXI, porque no somos cristianos del siglo I, somos cristianos del siglo XXI, de mucha comunicación. Y quiero terminar porque cómo fue, volviendo al del tema de los 12 espías, que solamente 2 vinieron hablando bien, Josué y Caleb, son los únicos que entraron a la tierra prometida, pero 10 no hablaron bien y contaminaron a todo el pueblo. Por eso, si tú, amigo o amiga, no entiendes nada de las cosas de Dios, no entiendes nada de la Biblia, lo más prudente es callar, porque todo lo que digan tus labios pueden afectar tu vida futura. Y el problema no eres tú solamente, vas a contaminar a otras personas, a los que te rodean. Debemos evitar el rumor y sobre todo el chisme que muchos practican. Debemos tener cuidado en ello. Por eso, si no es conforme a la fuente, ¿cuál es la fuente? La Biblia. Si no es conforme a la fuente, que es la verdad, hay que tener cuidado con todo lo que oigamos. Sí, porque el Espíritu Santo nos lleva a la Biblia. El resultado fue que Israel iba a estar 40 años en el desierto. Ellos lo dijeron. Sí. Ojalá muriéramos en el desierto. Bueno, Dios le tomó la palabra, van a morir en el desierto. Sí, y prácticamente el castigo fue 1 año por cada día de la expedición, y como 40 días estuvieron espiando la tierra prometida. Entonces también son 40 días, entonces son 40 años. 40. Y Dios resalta, estaba bien enojado. 1 año por día. Él lo resalta, van a morir en este desierto por no creer en mí. Y sus hijos son los que van a entrar, y ustedes, toda esta generación va a morir. Sí, entró otra generación. Sí, prácticamente el juicio era de 20 años para arriba, porque a los 20 años es cuando uno entraba al ejército de acuerdo a la ley. Entonces, quiere decir que muchos que tenían 20 años no llegaron ni siquiera a los 60 años. Y prácticamente, pues, es un día que en Israel se le llama el día más triste, como es el 9 de Ab. Ese fue el día que fueron sentenciados. Y bueno, solamente 2 personas de los que salieron de Egipto son los que entraron a la tierra prometida, y son los únicos 2 que hablaron bien, que es Josué y Caleb, las 2 únicas tribus que entraron directamente de Egipto a la tierra prometida. Sí, esa palabra que estás ahorita declarando del juicio está en Números 14, versículo 34, dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esta es la palabra de Dios. Dios se mueve de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Los tiempos son marcados de acuerdo a lo que Dios estableció: primavera, verano, otoño, invierno. Estamos en primavera, tiempos de cambio. Este virus fue del invierno, ya estamos en primavera y estamos orando para que las cosas cambien de manera milagrosa, porque todo lo de Dios es de milagros. De repente, el hombre puede decir: falta mucho tiempo para que este virus se vaya erradicando, si es que se erradica, porque están hablando de que este virus puede quedarse y ser estacional, o sea, cada estación del año, cada invierno volverá a aparecer. Se habla de un nuevo rebrote, un brote nuevo que puede venir en otoño, en invierno. Bueno, para eso es la oración, para eso está la iglesia, para cancelar ese rebrote, para cancelar todo lo que el diablo quiera hacer. La tierra no le pertenece al diablo, le pertenece a Jesucristo, y a través de la oración podemos establecer todo ello.
Para aquellos que nos ven y no conocen de estas oraciones, quiero nuevamente darlas a conocer. Todos los días estamos orando conforme a estas dos oraciones. Tú la puedes conseguir en nuestra página www.raminternacional.org. Es la página oficial de nuestro ministerio. Son dos oraciones. La primera oración tiene que ver directamente contra el coronavirus, ese virus que ataca las células. Por eso dice aquí: protege cada abertura vulnerable en mi cuerpo, alma y espíritu, llegando hasta los niveles celulares y subcelulares. Haz que mis aberturas nasales, orales y oculares, hoy se está descubriendo que mucha infección está entrando por los ojos, sean hostiles a la presencia de coronavirus, de modo que cada virión muera en esas aberturas antes que pueda ingresar en mi cuerpo. Si tú estás siendo contagiado ya o estás en síntomas de este contagio, yo te recomiendo esta oración. Hazla para tu cuerpo. Declara la palabra de Dios en tu cuerpo. Y otra oración es la declaración conforme a la Biblia. Así que consulta nuestra página. Ya casi nos vamos y tenemos saludos. Allí. La familia Cámara Mayo de aquí del centro saludan y bendicen a la pastora Trini Subieta por su cumpleaños. Bendiciones y felicidades. Y un saludo para Freddy y Lupita Madrigal hasta Jalpa de Méndez. Pues gracias por haber estado con bendiga. nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde.